La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y en la línea telefónica está José Rosa Saizpuro Torres, gobernador de Durango. Gobernador, gracias por aceptar esta charla en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Marcela y Juan. Gracias por esta oportunidad, al contrario. Y bueno, pues para informar al auditorio sobre las medidas de austeridad ante la contingencia económica por el megasolinazo y también de la propuesta que presentarás en la reunión que sostendrán pues ya dentro de 1 hora 15 minutos aproximadamente con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Y bueno, pues que fuiste tú uno de los primeros gobernadores del país en tomar medidas directas y concretas para enfrentar este megasolinazo. Sí, mira, las medidas de austeridad que nosotros hemos tomado en virtud de que la decisión que se tomó para aumentar los combustibles pues está afectando seriamente a toda la población. Nosotros tomamos varias medidas. Una de ellas fue primero refrendar primero el compromiso de que no se cobrará la tenencia, eliminar el cobro de las placas durante los siguientes 3 meses a partir del día de hoy. No habrá cobro de placas en Durango, y además de esto tomamos también la decisión de que la gasolina que antes se les daba a los funcionarios de primer nivel y segundo ya no se dará. Cada servidor público, cada funcionario tendrá que pagar de su sueldo la gasolina que utiliza en sus traslados de su casa a la oficina. Solo será para cuestiones de carácter solo oficial, donde en las áreas de salud, en las áreas que tienen que ver con el DIF, que tienen que ver con la atención directa a la sociedad, ahí sí se utilizarán la gasolina, pero para cuestiones personales de los servidores públicos no. Y luego no se pagará el servicio de telefonía celular a ningún servidor público de primero y segundo nivel. O sea, en ningún área del gobierno vamos a pagar el servicio de telefonía celular. Y a raíz de las pláticas que hemos tenido ya con funcionarios de la propia Secretaría de Hacienda, con el propio secretario, donde yo tuve la oportunidad de platicar el día de ayer y dejarle, presentarle un pliego de peticiones o propuestas más bien en torno a qué es lo que creo que debemos de hacer para poder resolver el problema de la inconformidad que hay ahorita con el gasolinazo. Bueno, vamos a tomar otras medidas que las vamos a anunciar en los próximos días, y no solo anunciaré medidas de austeridad, sino voy a anunciar una serie de medidas de carácter social para poder mitigar esta situación, en virtud de que la respuesta que hemos tenido de la propia Secretaría de Hacienda es que no habrá marcha atrás a esta decisión que se ha tomado, y en virtud de eso, bueno, nosotros vamos a seguir obviamente dialogando. Se van a instalar mesas de trabajo para analizar las propuestas que hemos presentado, pero vemos la verdad que no hay la decisión que no para poder modificar de manera importante lo que ya todo el mundo conocemos, a partir del 1 de enero, la decisión de aumentar los costos de los combustibles, lo que la Secretaría de Hacienda aduce en cuestiones, aspectos técnicos, posiblemente pues hacen una presentación muy clara, pero obviamente que esa no convence a los ciudadanos, y nosotros seguiremos luchando para que esta medida pueda modificarse, pero independientemente de si hay esa respuesta o no, en el ámbito local yo voy a tomar una serie de medidas, no solo en cuestión de austeridad, sino también en acciones de carácter social de manera directa, que van a ir a beneficiar a los sectores, sobre todo más afectados, a los más vulnerables.
Ahora, uno de los argumentos que esgrimió el gobierno es el del incremento en los precios internacionales de la gasolina. Sin embargo, el portal, valga la redundancia, publica el día de hoy una tabla en la que informa que México es el quinto país del mundo que más aumentó precios de la gasolina y 40 países ni siquiera movieron sus precios, no hubo un incremento. Entonces, ¿se justificaría este aumento desde el punto de vista del gobernador de Durango? Desde el punto de vista mío, no se justifica. Yo creo que pudimos haber tomado otras medidas. Ellos lo que aducen es que al haber aumentado el costo del petróleo, que es el insumo más importante para producir gasolinas, y además al haberse movido la paridad cambiaria, eso hizo que efectivamente no hubiera, que no pudiesen sostener los precios, y además que la gasolina traía un subsidio y que el gobierno ya no podía seguir subsidiando las gasolinas, que por eso tomaron esta decisión. Hay una explicación técnica muy amplia, pero que desde luego esa explicación no convence a los ciudadanos, y por eso nosotros vamos a seguir insistiendo en que se pueden tomar otras medidas donde, primero, aquí hay que estar claros que se requieren 200,000 millones de pesos. O sea, esta decisión implica 200,000 millones de pesos, y o la paga o se hacen recortes a diferentes áreas. Es lo que ellos aducen, que o se hacen recortes a diferentes áreas o se carga en este caso a los ciudadanos. Y la 200,000 millones de pesos, pues lo que nosotros estamos planteando es que, inclusive yo presenté una propuesta muy concreta ya, donde si bajamos cuando menos un peso a eso, ¿cuánto implicaría? O sea, 50,000 millones de pesos, ¿cómo los podríamos prorratear en las diferentes instituciones del gobierno, tanto los tres órdenes de gobierno, el Poder Judicial, el Poder Legislativo? Que a mí me parece que en el Poder Legislativo se tiene que hacer también un esfuerzo importante para disminuir los gastos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y todos los organismos autónomos, donde el Instituto Nacional Electoral también debiera de hacer un esfuerzo importante para esto. Y en esto yo le dije que estaba dispuesto a que lo que al Estado de Durango le correspondiera aportar para poder resolver este problema, lo haríamos, porque efectivamente parte de los recursos que se tienen los estados al aumentar o disminuir el IEPS, los estados reciben más o menos recursos también. Entonces yo dije que estaba dispuesto a renunciar a la parte que nos correspondiera, pero obviamente pues es una decisión que no corresponde solo a lo que se haga en un estado, sino tiene que ser una decisión de conjunto. Yo espero que el análisis, que en base a las propuestas que estamos presentando, pueda la Secretaría de Hacienda en los siguientes días hacer una reconsideración. Hasta hoy en día ellos dicen que es una decisión que financieramente no hay condiciones para poderla modificar, en virtud de que son 200,000 millones de pesos que tendrían que disminuirse en el gasto que ya se tiene asignado en el presupuesto para el año 2017. Gobernador, buenos días. Le saluda Marcela Pavón. Buenos días, Marcela, ¿cómo estás? Bien, gracias, gobernador. Dos cosas, gobernador. Por una parte, ¿qué responsabilidad tienen los diputados panistas cuando aceptaron que el IEPS tuviera el incremento que tuvo? Y entonces, porque se ha hablado mucho de la responsabilidad de los legisladores en lo que estamos viviendo. Me gustaría conocer su opinión como legislador que usted fue. Y otra... Sí, mira, lo que pasa es que efectivamente el IEPS se aumentó. Hay una banda que puede llegar hasta 4.2. El gobierno solo tomó hasta 3 hoy en día. Lo que el gobierno dice es que del aumento del IEPS, para eso no hay recursos adicionales para el gobierno, porque al aumentar los precios, los insumos y la paridad cambiaria, México está importando ahorita un promedio del 70% de las gasolinas. Entonces los costos aumentaron, y que el gobierno no está recibiendo absolutamente ningún incremento
por esta decisión, y efectivamente, bueno, esto es una responsabilidad que hay que reconocer que es de todos los legisladores, porque esto fue no solo de diputados, fue también de senadores, fueron los que en su momento aprobaron esta decisión, pero lo que se le autorizó al gobierno es ir en la banda de 3 hasta 4.2, y el gobierno dice, nosotros tomamos la banda la más baja, que es de 3. Eso es lo que aduce el gobierno federal. México importa 53 de cada 100 litros que consume, y hay que recordar que somos el 4º país consumidor de gasolina. Creo que esto tiene que llevarnos a una serie de reconsideraciones, independientemente de que el gobierno federal pudiera pensar, por lo menos pensar que se pudiera hacer ante una situación como la que se ha venido presentando, y un reclamo generalizado que me llama la atención, que ahora hasta los empresarios estén saliendo a las calles aquí mismo en La Laguna. No sé qué estará pasando en Durango capital, pero aquí en La Laguna los empresarios de las cámaras han salido a manifestarse a las calles y anuncian más manifestaciones. Y yo lo que le quiero preguntar, usted hablaba de 200,000 millones de pesos, que es lo que el IEPS estaría aportando, ¿cierto? Lo que aporta el IEPS sería una cantidad mayor a lo que, pero sí, para poder dejar las cosas en el nivel que estaban, tendría que 200,000 millones de pesos. Ajá. Son como 280 lo que, bien, según la Secretaría de Hacienda, representa el IEPS, y de eso, para dejar los precios en donde estaba anteriormente, se tendría que eliminar efectivamente, o sea, en el caso del IEPS, se tendrían que eliminar más o menos 200,000 millones de pesos. Exacto. Para poderla dejar en esos niveles, exactamente. Lo que le quiero preguntar es esto: si sumamos lo que se llevó Duarte, el otro Duarte, lo que se han llevado exgobernadores, pues estamos hablando de cantidades significativas. ¿No le parece a usted, gobernador, que en este momento la manga ancha que tenemos en función de la corrupción es algo que también indigna y que mueve a todo lo que ha venido pasando en el país? Indudablemente, claro que ese es un tema que debiéramos la transparencia no solo debe ser de aquí hacia adelante, sino tiene que revisarse hasta atrás, que es con lo que se hizo. Y totalmente de acuerdo, por eso nosotros vamos a seguir trabajando en el tema que me comprometí de revisar cómo se ejerció el gasto público en los años anteriores. Estamos haciendo una auditoría que en estos días habremos de tener resultados muy concretos de la misma, y obviamente que donde haya elementos, nosotros vamos a actuar como ya lo hicimos desde hace 3 meses que se inició el proceso a uno de los exfuncionarios del gobierno anterior, en el caso de Durango. Gobernador, ya son alcaldes, son legisladores, incluso del mismo PRI, ahora son los gobernadores, e incluso hasta la misma Iglesia Católica, todos absolutamente se han pronunciado porque el gobierno federal le dé reversa al megasolinazo, o en su defecto no sea tan elevado el incremento a las gasolinas y al diésel. ¿Qué esperanzas tiene usted de que encuentre eco esta petición de prácticamente clase política, clase eclesiástica, de la sociedad civil, absolutamente pues todo el país, o bien que adopten la actitud salinista de ni los veo ni los oigo? Mira, lo que el gobierno federal nos dice es que obviamente va a escuchar las propuestas que traemos cada uno de nosotros. Yo ya he presentado una propuesta muy concreta donde, entre otras cosas, estamos señalando que habría que hacer una disminución del gasto en cada una de las áreas del gobierno. Otra es la disminución del IEPS. Otra sería el que se pudiera tomar medidas de austeridad donde cada orden de gobierno, cada una de las instituciones en general públicas que reciben financiamiento con cargo a los impuestos que pagamos los ciudadanos, se puedan hacer algunos ajustes. Creo que con eso podríamos tener la posibilidad de al menos bajar la intensidad o el impacto que tuvo esta medida que está afectando a toda la población.
lo que nosotros vemos es que las explicaciones que da la Secretaría de Hacienda sí son posiblemente desde el punto de vista técnico tienen muchos elementos, pero que esos elementos no convencen a los ciudadanos, no convencen a la sociedad en su conjunto. Muy bien, José Rosa Saizpuro Torres, gobernador de Durango, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. No, al contrario, agradecerles esta oportunidad y decirles que así como las placas que no estamos cobrando, vamos a tomar otras medidas si no hay respuesta del gobierno federal para que podamos reconsiderar el costo de los combustibles. Estaremos al pendiente de esas medidas. Claro que sí. Gracias. Gracias. Gracias, gobernador. Hasta luego.